Hola, en este video vas a hacer un repaso de lo que hemos venido trabajando en química para que tú entiendas más adelante lo que es el concepto de química orgánica y vamos a trabajar lo que son las diferentes funciones químicas. En ese caso entonces vamos a recordar lo que vimos la clase pasada y es la relación que tenía la configuración electrónica con los números cuánticos. Entonces recuerda que encontrábamos diferentes números cuánticos como lo que era el nivel, el subnivel, el número magnético y el espín, ¿sí? Entonces cada uno correspondía o tenía un significado. Dentro de esta configuración electrónica vemos representado lo que es el nivel de energía, los subniveles de energía, ¿sí? Y también vamos entonces a encontrar que por cada electrón, ¿cierto?, que encontramos en los subniveles de energía, van a tener un máximo, ¿cierto?, para aceptar esos electrones, que sabemos que por cada orbital caben máximo 2 electrones y que esos 2 electrones van a estar relacionados en sentidos opuestos a lo que lo llamamos como el spin. ¿Bien? Entonces, recuerda que debemos conocer nuestro elemento que se representa en la tabla periódica para poder hallar su configuración electrónica. Entonces nosotros tenemos aquí una imagen sobre uno de los elementos de la tabla periódica. Este es el caso del neón. Entonces recuerda que en la tabla periódica nos aparece un número hacia la parte superior izquierda y un número decimal casi siempre se encuentra en la parte derecha de cada elemento. Entonces la parte superior, este número, ¿sí?, nos va a indicar nuestro Z. ¿Y qué es el Z? El Z hace referencia a nuestro número atómico, es decir, es la cantidad de cargas positivas que tiene cada elemento. Eso quiere decir que son los protones que posee cada elemento. Acá vamos a ver entonces este número decimal que me habla sobre A. A, ¿qué es? Es mi masa o peso atómico. En este caso vemos que la masa o peso atómico casi siempre es igual a el doble de mi número atómico. Eso quiere decir que mi masa atómica me indica la suma, es una suma, voy a hacer símbolo de sumatoria, es la suma entre mi número atómico, ¿cierto?, más el número de neutrones, ¿sí? Esa va a ser mi masa atómica. La suma de los protones más el número de neutrones. Entonces yo tengo 10 protones, que me dice mi número atómico, más, para que me dé 20, tiene que haber otros 10 neutrones. Entonces eso me indica que los núcleos casi siempre son proporcionales entre la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Aquí nosotros no podemos ver representado lo que es la cantidad de electrones. Por consiguiente, nosotros podemos deducir que todos los elementos de nuestra tabla periódica, absolutamente todos, son eléctricamente neutros. ¿Y qué quiere decir que sean eléctricamente neutros? Quiere decir que las cargas positivas están en la misma proporción que las cargas negativas, ¿sí? Entonces, eso nos indica que si hay un número atómico de 10 en el caso del neón, debe haber también una misma cantidad de electrones, es decir, 10 electrones. ¿Vale? Entonces, para realizar nuestra configuración electrónica vamos a tener en cuenta nuestro número atómico, pero no quiere decir, ojo, que sea por las cargas positivas, sino por las cargas negativas. Y ya sabemos que las cargas negativas en los elementos de nuestra tabla periódica pues equivalen o son proporcionales a ese número atómico, es decir, cargas positivas. Entonces acá tenemos unos ejercicios, eso solamente para que recuerdes. Tenemos el hidrógeno. Entonces, según nuestra tabla periódica, nos da un número atómico de 1. Es decir, que posee una carga positiva y por ende va a tener una carga negativa. Como ese 1, ¿cierto?, se encuentra, bueno, ese hidrógeno se encuentra en nuestra fila, ¿sí?, lo vemos, perdón, en nuestra columna, que es el grupo 1A, ¿sí?, esa es nuestra primera columna. Esta columna nos va a indicar el número de electrones de valencia, es decir, los últimos electrones en el último nivel de energía, que coinciden perfectamente con el número 1, ¿sí?, que es el único electrón del hidrógeno. Y vemos nuestras filas, ahora sí, que tienen un número que va de 1 a 7. Y esos números nos van a indicar entonces los periodos. ¿Y qué son los periodos? Los periodos son, o lo podemos utilizar también, como el número de niveles de energía. Como el hidrógeno se encuentra
en el nivel 1, si te puedes dar cuenta, entonces vamos a utilizar nuestra tabla. Y nuestra tablita o nuestra pirámide nos indica que vamos a empezar con el nivel 1. Y el nivel 1 tan solo tiene un solo subnivel, que es S. Y como posee un solo electrón y a este máximo le caben 2, pues yo solamente voy a colocar 1. Esta es mi configuración electrónica del hidrógeno. Si yo la quiero representar con la estructura, por ejemplo, del Lewis o la del octeto, entonces yo puedo colocar, por ejemplo, el número de orbitales. Cada cuadrito va a representar un orbital. En este caso, como yo sé que S tiene tan solo un orbital, esto va a ser 1S. Y voy a representar mi electrón con una flecha. Una flecha siempre va hacia arriba, que me indica el spin de ese electrón. Ahora vamos con el helio. El helio en mi tabla periódica, ¿cierto?, se ubica al extremo del hidrógeno, es decir, en la última columna, que es la columna número 8. Pero eso no quiere decir que mi helio tenga 8 electrones de valencia. No, ¿sí? Esta es una excepción a esa regla. Sin embargo, vamos a entender por qué. Entonces, mira, se encuentra en la misma fila, ¿cierto?, que es la fila 1, aunque se encuentra en el grupo 8. Entonces, vamos a ver el caso del helio. El helio, entonces, vamos a empezar con la fila, que es el número 1, y aquí me indica número 1. Entonces, voy a colocar 1S. Y como me dice que su número atómico es 2, por lo tanto, sus electrones también van a ser 2. Vamos entonces a mirar cómo se ubican esos electrones. Entonces, tengo un electrón, ¿cierto?, que va hacia arriba y un electrón que va hacia abajo. ¿Qué pasa? Pues aquí ese es un orbital. ¿Cuál es el orbital? Pues el S. Sabemos que el S tan solo posee un orbital. Por lo tanto, lo máximo que le cabe al helio son 2 electrones. Pero entonces, ¿por qué está en el grupo número 8? Súper fácil, porque es un elemento estable. Es decir, se comporta como un gas noble. Todos los elementos que se encuentran en esta columna me indican que ellos tienen todos sus orbitales de todos los niveles llenos. Es decir, en todos esos orbitales hay de a 2 electrones. No se encuentra uno nomás o vacíos, sino que se encuentran todos llenitos. Entonces, debido a eso, pues el helio se comporta igual como un gas noble y en ese caso, pues él está también completo, todos sus orbitales llenos. El único orbital está lleno. Veamos el caso del carbono. Entonces, el carbono tiene un número atómico de 6 y se encuentra en la fila número, mira, en la fila número 2. Eso me indica que voy hasta acá. Voy a escribir 1S2, ¿cierto? Y la flecha me indica que sigue acá. 2S2 y voy sumando, ¿cierto? Voy sumando, van 2 y 2. Sin embargo, miremos cuántos electrones de valencia tiene el carbono. Él se ubica en este grupo, es decir, el grupo número 4. Número 4. Entonces, si yo sumo 2 más 2, me va a dar 4. Pero acá vemos entonces que nos hacen falta 2 electrones para completar los 6. Entonces vamos a seguir con el 2p. Vamos a escribir 2p, ¿vale? 2p. ¿Cuánto entonces nos faltaría para completar 6? Nos faltarían 2. Si yo sumo los electrones del último nivel de energía, es decir, este es mi último nivel de energía junto con este 2, si yo sumo los 2 electrones que se encuentran en ese último nivel, me va a dar que suman 4. Es decir, corresponden con el número del grupo en el que se encuentra el carbono. Si nosotros lo vamos a representar en los orbitales, sabemos que el S es tan solo un orbital, por eso dibujo una casilla y está lleno. El 2S, 1S, vamos a hacer el 2S que también es una sola casilla porque está en el orbital S. Entonces aquí sería 2S. Y también está lleno, con los espines al contrario de cada electrón. Y acá vemos entonces que P, recuerda, tenía 3 orbitales. En ese caso voy a dibujar los 3 orbitales. Y esos 3 orbitales entonces tan solamente están llenos, 2, bueno no llenos, semillenos, 2 de esos orbitales.
De esta manera, entonces, se van a llenar los orbitales que son más de, que hay más de uno, ¿sí? Entonces, siempre empiezan, los electrones se ubican en cada orbital, y cuando ya completan, ¿cierto? Hasta aquí, pues ellos se devuelven y vienen con los espines al contrario. Esa sería mi representación. Ahora miremos el caso del sodio. Entonces el sodio me dice que tiene 11 electrones. Entonces voy a empezar a mirar en mi tabla periódica, en la fila, ¿cierto? La fila en la cual se encuentra. Y aquí me dice que se encuentra en la fila número 3, ¿sí? Entonces voy a ir hasta donde me dice 3. Entonces escribo 1S2, 2S2, 2P6, ojo, aquí sí lo lleno, voy sumando 2, 4 y 6 son 10, es decir, que me faltaría, mira, después de P6 sigue 3S, entonces voy 3S, y como me falta tan solo un electrón, pues voy a escribir el número 1, entonces queda 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Ese es el orden en cómo pues se va llenando mi configuración electrónica. Vamos a representarlo en nuestras diagrama orbital. Entonces el 1S tiene su orbital lleno. Vamos con el 2S, tiene también su orbital lleno. Miremos el 2P6, entonces recuerda que son 3 orbitales en el P, ¿vale? Y también van a estar llenos 2, 4 y 6, y sigue el 3S, que tan solo es un orbital y posee tan solo un electrón en su último orbital del último nivel de energía. Vamos a comprobar que efectivamente él se encuentra en el grupo 1, ¿sí? Entonces, porque este es el último nivel. Entonces miremos, efectivamente el sodio se encuentra en el grupo número 1, y de esa manera está bien mi configuración electrónica. Entonces, chicos, esta era como una explicación de cómo yo entiendo esta configuración, relaciono con mi tabla periódica, con los orbitales, el diagrama orbital. También esto se puede representar, por ejemplo, únicamente los electrones de valencia, usando lo que era la estructura de Lewis. Entonces, la estructura de Lewis para el hidrógeno, yo voy a colocar el símbolo del elemento, y con una X o un punto voy a representar el electrón que tiene. Entonces, esta sería mi estructura de Lewis. Voy a colocarla acá. Mi estructura de Lewis para el hidrógeno, ¿vale? Para el helio, ¿cómo sería? Vuelvo y coloco el símbolo del elemento y coloco alrededor, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3 y 4, tiene 4 lados, como si fuera un cuadrado. Entonces coloco el número de electrones a cada lado. Entonces tiene 2, coloco 1 y puedo colocar el otro aquí arriba. Y esa sería mi estructura de Lewis para el helio. Para el carbón, entonces, como son 4 electrones de valencia, mira, solamente coloco los últimos. Entonces coloco un electrón en cada lado del símbolo del elemento. Con el sodio, como tan solamente tiene un electrón de valencia, entonces su estructura de Lewis tan solo representaría el símbolo con el único electrón de valencia. Hasta ahí vamos a dejar para que tú repases, comprendas. Te voy a dejar a continuación una tabla en donde tú vas a tener que llenar allí pues cuáles son los símbolos del elemento, los protones, o sea, es decir, el número atómico, la masa atómica y cada uno de los números cuánticos, ¿vale? Recuerda y ten presente lo siguiente: si yo tengo tan solo un subnivel, pues el spin de ese elemento, por ejemplo en este, siempre va a comenzar con positivo, es decir, va a ser un medio. El spin de este electrón siempre va a ser un medio. Pero si yo veo, por ejemplo, que hay 2 electrones, entonces los spines van a ser contrarios. Va a ser un medio, ¿cierto? Menos un medio, ¿bien? Un medio menos un medio. Igual acá. Entonces aquí sería, aquí sería un medio y este también sería un medio. ¿Por qué? Porque están ocupando orbitales distintos. En el caso de acá también sería un medio el spin
de ese último electrón, ¿vale? El electrón de valencia. Por eso solamente hallamos dos valores. Entonces, teniendo en cuenta eso, tú debes, para resolver esa tabla, debes hacer la configuración electrónica y también, si te queda mucho mejor o más entendible, este diagrama orbital, para que tú puedas colocar el spin que corresponde, sabiendo que este va en un orbital y este va en otro orbital, ¿vale? En cuanto a los números magnéticos o m, entonces recuerda que los números magnéticos tienen unos valores de -1, 0 y 1, ¿sí? Esos son los valores. ¿Y qué me indica el valor magnético? Entonces el valor magnético me indica en la forma y el lugar que va a adoptar mis orbitales, ¿sí? Los orbitales, de acuerdo cuando se encuentra cerca a un campo magnético o está relacionado con la energía magnética. Entonces, en ese caso, por ejemplo, voy a colocar el del hidrógeno. Entonces recuerda que el hidrógeno, voy a colocar acá, tiene un orbital esférico. Es decir, que su campo magnético pues va a ser 0, porque él no adopta ninguna prevalencia o sentido en el plano cartesiano. Es decir, no se va únicamente al eje positivo, sino también está en el negativo, pero también está en el centro. Es decir, que el valor para todos los orbitales S es 0. Bueno, para el caso de los orbitales, por ejemplo, el P recuerda, voy a borrar acá, el P recuerda que tenía valores para que tú lo veas mucho mejor. Voy a colocarlo así. Ok, entonces en el caso del P, del subnivel P, recuerda que tenía valores que podía adoptar en los lados positivos, ¿cierto? Es decir, eje Y, eje Z o eje X positivo, o al contrario, en los ejes negativos, Y negativo, X negativo y Z negativo. Por lo tanto, este puede adoptar, el P, valores de -1, 0 y 1, ¿vale? De ahí en adelante, todos pueden adoptar valores de -1, 0 y 1, ¿vale? Para los subniveles D y F. Espero me hayas comprendido lo que debes realizar y completes toda la tabla. Listo, entonces acá tenemos nuestra tabla que tú debes completar. Entonces tenemos acá el símbolo de los elementos, Z que representa el número atómico, N mayúscula que representa el nivel de energía en el que se encuentra cada elemento, el subnivel de energía, el número magnético y el spin. Entonces recuerda lo que te expliqué hace un momento para hallar tanto el número magnético, el spin, el subnivel, el nivel y el número atómico. Esto debe ser entregado el mismo día, es decir, mañana, perdón, hoy, y debes enviarlo, por favor, al correo de cienciasgire@gmail.com. cienciasgire@gmail.com, escribiendo, por favor, tu nombre. Esto debe ser realizado en tu cuaderno.